Bienvenidos al capítulo 5 de La Lente de la Roca. Hace unos días el mensajero regresó con noticias del fuerte de Globetmute. La hueste de la Roca permanecerá allí, salvaguardando su seguridad. Cuentan con suministros y defensas suficientes para resistir asedios prolongados. Dentro de la fortaleza, los soldados dedican incluso su tiempo libre a entrenar, buscando mejorar constantemente sus habilidades y prepararse, cuando de repente unos gritos del exterior se cuelan por los pasillos. Una enorme cantidad de migrantes llega desde el norte. La guerra entre los goblins del horror de la culpa y los enanos de las montañas ha llegado a su fin. Muchos refugiados, impulsados por la sed de venganza, han oído hablar de los últimos defensores de la lente y deciden pedir refugio, dispuestos a ayudar en la guerra de cualquier manera posible. Sin embargo, un ejército goblin les persigue de cerca. La alcaldesa ya había dado la orden de preparar la garganta de la montaña para aniquilar al ejército goblin, pero se entera de que en medio de las filas enemigas hay un traidor, un enano llamado Stasost, quien se ha unido a los goblins del horror de la culpa. La alcaldesa no puede creerlo, y llena de rabia llama a su esposo, el capitán de la guardia, para reunir a todos los soldados. Nadie le iba a quitar el placer de matar al traidor en combate. El valle resuena con los tambores de guerra y los gritos desafiantes en un bosque silencioso, mientras los dos ejércitos se encaran en lo alto de la colina. La tensión del aire es palpable, como si el destino de ambos pueblos estuviera a punto de decidirse en ese mismo lugar. La alcaldesa toma el mando junto a su esposo Kogan, el capitán de la guardia. Al unísono alzan sus armas y con un grito de carga se lanzan contra la horda goblin. Los enanos avanzan con los escudos de hierro levantados, para protegerse los virotes y flechas que llegan desde la retaguardia enemiga. El choque de la carga es brutal, el impacto de las hachas y espadas resuena en el aire. Los enanos luchan con coraje, enfrentándose a los goblins con ferocidad inigualable. Gritos de guerra y rugidos llenan el aire, mezclándose con el estruendo de las armas y el crujir de los huesos. Desde la retaguardia, varios ballesteros enanos disparan certeros tiros, buscando debilitar al enemigo y despejar el camino para sus compañeros. Sin embargo, en el flanco izquierdo, un ballestero enano mal posicionado es alcanzado por un goblin con espada. Ambos enemigos se enfrentan en un duelo a muerte, luchando con fiereza mientras sus camaradas continúan la batalla en medio del caos. Mientras tanto, el traidor enano, un miserable entre su propia raza, se oculta al ras del corte de la colina, observando la batalla con ojos aviesos. Una rata traidora dispuesta a matar a los suyos por su codicia. En el centro del campo de batalla, los enanos se mantienen firmes en su posición, pero la lluvia de virotes enemigos está empezando a causarles daño. Es entonces cuando el traidor ve una posible victoria y decide cargar por el flanco derecho, buscando desatar el caos en las filas enanas. La alcaldesa y dos soldados más, al percatarse, entran en un estado de frenesí guerrero. Un trance marcial los envuelve, potenciando su fuerza y velocidad. Enfocan toda su ira y fuerza en el traidor enano, dejando de lado los virotes que siguen llegando. En el flanco izquierdo, dos soldados logran llegar al rescate del ballestero mal posicionado. Luchan con fiereza defendiendo a su compañero y acabando con el goblin. Finalmente, el traidor cae muerto a los pies de la alcaldesa, y los enanos aprovechan el impulso de su victoria para limpiar los pocos ballesteros goblins que quedan. El campo de batalla se calma lentamente, y los ecos de la refriega se desvanecen entre los árboles. Mossus, un valiente soldado de las trompetas rosadas, sucumbe irremediablemente a sus heridas entre un mar de cuerpos de goblins. En el centro del escuadrón luchó como una bestia, resistiendo hasta que varios virotes lo alcanzaron. Dos de ellos rebotaron en su casco y pechera, pero uno certero se abrió paso entre ambos, impactando en su cuello y dañando gravemente los nervios de su columna, causando un sangrado oscuro. Justo antes de soltar su escudo y su martillo de plata y caer al suelo, un goblin le propina un puñetazo en la cabeza, torciendo aún más su cuello y agravando las heridas del soldado. El último pensamiento de Mossus fue: realmente estoy entrando en pánico. El ballestero, también herido, yace en el suelo sin poder levantarse, inconsciente. Enseguida llega la jefa médico Thon Lilarber para trasladarlo al hospital. Presenta una rodilla completamente abierta. Rigoth procede a suturar la herida y rápidamente le proporcionan muletas para su apoyo. El tiempo dirá si se recuperará por completo o si quedará lisiado, lo que podría impedirle continuar con sus labores como soldado. Poco después se llevó a cabo una emotiva despedida en el mausoleo en honor a Mossus. Sibrek, el capitán de su escuadrón, se acercó al ataúd con su látigo de hierro en mano y pronunció unas cordiales palabras en honor a su compañero caído. El recinto se llenó de silencio mientras las palabras de despedida resonaban en el aire.
dejando un profundo sentimiento de respeto y gratitud hacia Mossus y su valentía. De entre los numerosos colonos que han llegado a la fortaleza, se destacan algunos personajes verdaderamente interesantes y talentosos. Entre ellos se encuentra Usrir, la hábil y apasionada escriba que domina el arte de plasmar palabras sobre el papel con elegancia y precisión, y Roboth, un fabricante de jabón cuyas habilidades y conocimientos en la creación de productos de higiene son ampliamente reconocidos. A medida que la comunidad de colonos crece, el número de habitantes asciende a 173 ciudadanos, una cifra que supera la capacidad actual de alojamiento disponible en la fortaleza. Sin embargo, conscientes de la importancia de fomentar la cultura y el conocimiento, se toma rápidamente la decisión de construir una biblioteca, que se convierta en el corazón intelectual de la comunidad, como también una industria jabonera. Además, los migrantes han traído consigo una variedad de animales que necesitan espacios para pastar y alimentarse. Afortunadamente, gracias a la granja de árboles, puede proporcionarles un lugar seguro y adecuado para que pasten en el interior de la fortaleza. Este ingenioso sistema les permite mantener a los animales cerca, evitando los riesgos de la vida en el exterior y garantizando su bienestar, y la disponibilidad de alimento para ellos y así contribuir a la sostenibilidad de la comunidad. Rápidamente, la biblioteca toma forma y se completa. Es en este lugar sagrado de conocimiento donde se congregan las mentes más brillantes de la fortaleza. Destacan dos individuos en particular: Zutan, una erudita astrónoma cuyo dominio en los astros y las estrellas es simplemente impresionante, y Momuth, un gran observador. Juntos debatirán y discutirán una amplia variedad de temas, desde las leyes de la física hasta las complejidades de la filosofía, y plasmarán sus descubrimientos y reflexiones en libros que enriquecerán el acervo de la biblioteca. Es Usrir, la escriba, quien se encarga de copiar meticulosamente los códices para que puedan ser vendidos y difundidos por el mundo, llevando el conocimiento de la fortaleza a lugares lejanos. No obstante, la creación de libros requiere papel y otros utensilios. Es aquí donde entra en juego la industria de la imprenta, que comienza con el cultivo de las llamativas plantas de pigtails. Estas plantas se asemejan a hierbas con tallos delgados y flexibles. Poseen una característica distintiva, pequeñas puntas en forma de cola de cerdo. Domas, hábil y trabajador, se dedica a llevarlas al molino manual, donde se convierten en una pasta pegajosa y maleable. Una vez obtenida la pasta, es trasladada a la prensa, donde se le da forma y se comprime para obtener hojas de papel, el preciado soporte de la sabiduría. Estas hojas de papel cuidadosamente elaboradas son luego transportadas a otra estación donde se juntan y doblan para crear pliegos, conjuntos de hojas de papel dispuestas ordenadamente para su escritura. Es en estos pliegos donde los eruditos de la fortaleza plasmarán sus descubrimientos, teorías y pensamientos más profundos. Una vez escritos, los pliegos serán traídos de vuelta para ser encuadernados con tapas de hierro, que han sido encargadas especialmente por la alcaldesa para garantizar la durabilidad y protección de las valiosas obras. Mossus, quien ha decidido ser aprendiz de Zutan, se encuentra inmerso en un proceso de aprendizaje fascinante. En este momento está recibiendo una lección sobre las fases de la luna y adentrándose en el modelo heliocéntrico, una teoría revolucionaria que desafía las creencias tradicionales sobre el universo. Por otro lado, la industria de jabón también tiene sus propios secretos y procesos intrigantes. Todo comienza en la granja y en la carnicería de la fortaleza, donde se lleva a cabo el despiece de los animales. A partir de los restos grasos, se procesa la grasa para obtener sebo, un ingrediente esencial en la fabricación del jabón. Además, se requieren 2 estaciones de trabajo adicionales para completar el proceso. La abundante ceniza proveniente del antiguo horno de carbón es trasladada a la nueva estación química por la famosa Brokerushat, la primera en llegar a la fortaleza, quien la transforma en lejía, un componente vital para la elaboración del jabón. Luego, el jabonero experto se une al equipo, utilizando la lejía y el sebo animal para crear las primeras pastillas de jabón, que adquieren propiedades higiénicas y aromáticas. En la fortaleza, este valioso producto se utiliza principalmente en el hospital, ya que los enanos, debido a su naturaleza, no suelen ser muy amigables con el agua. Volviendo a la biblioteca, Momuth ha escrito su primer libro, titulado Interpretaciones de la topografía, una obra que abarca un manual completo sobre el proceso de medir y cartografiar la Tierra. Curioso que tras aprender que el mundo no es plano, escriba sobre topografía. Este tratado, repleto de conocimientos y técnicas precisas, es un tesoro para aquellos interesados en explorar y comprender la configuración del mundo que lo rodea. Mephtooth, un hábil encuadernador, se encarga de trasladar el libro recién escrito para darle el toque final y protegerlo con una encuadernación adecuada.
Poco después encontramos a Libash, uno de los apasionados amantes de la lectura, sumergido en la biblioteca, devorando cada página del libro con avidez y deleite, nutriendo su mente con enseñanzas y conocimientos contenidos en sus páginas. La biblioteca se ha convertido en un refugio intelectual donde la sabiduría se comparte y se perpetúa para las generaciones venideras. El comerciante Ast ha regresado una vez más para llevar a cabo sus intercambios comerciales y ha descargado una variedad de bienes en la localidad. Entre las muchas cosas que se han comprado, destaca un impresionante piano Dúthim de madera de un árbol Goblin Cap, una especie que crece en las profundidades más recónditas. La peculiaridad de su color hace que este piano resplandezca con un brillo especial en la taberna, atrayendo la atención de todos los presentes. Pero lo que realmente hace destacar a este instrumento es su teclado, confeccionado con una combinación exquisita de rutilo y huesos de caballo. El Dúthim posee una impresionante extensión sonora, abarcando un rango de 6 octavas y media, desde tonos sumamente graves hasta notas extremadamente agudas. Este piano tiene la capacidad de explorar los extremos del espectro musical. Cada tecla pulsada despierta una resonancia profunda y expresiva. Su timbre oscuro y evocador añade una dimensión de misterio y profundidad a cada pieza interpretada, y en manos hábiles se puede desatar una sinfonía de emociones y llevar a los oyentes a través de un viaje sonoro cautivador. En medio de la tranquilidad, los perros de guardia en la entrada comienzan a ladrar con furia, alertando a todos sobre una posible amenaza inminente. El astuto saqueador Goblin ha intentado infiltrarse en los dominios, pero su intento es rápidamente frustrado por la acción valiente y decidida de Shipwreck y un compañero. Con un latigazo de hierro certero, Shipwreck golpea al Goblin en el pie, haciéndolo caer al suelo en un tropiezo desesperado. Aprovechando la oportunidad, Shipwreck descarga un segundo latigazo en la cabeza del Goblin con fuerza implacable, rompiendo su frágil cráneo bajo el impacto. El sonido resonante del látigo se mezcla con el crujido de huesos, marcando el final abrupto del combate. Finalmente, otro compañero de Shipwreck pone fin al enfrentamiento con un hachazo certero, asegurándose de que el saqueador Goblin no represente más peligro. La fortaleza, envuelta nuevamente en un manto de tranquilidad, no tarda mucho en verse sacudida por un estruendo que reverbera desde el exterior. Un grito profundo y atronador se eleva en el aire, anunciando la llegada de la giganta Anova Aloza, una criatura de proporciones descomunales y con una apariencia humana. Se erige como un ser prácticamente inigualable en tamaño. Su figura imponente y colosal proyecta una sombra sobre todo a su paso. Los muros de la fortaleza parecen retumbar y los corazones de aquellos que la contemplan se llenan de temor y asombro. Ante la inminente amenaza, los habitantes de la fortaleza se apresuran a tomar medidas defensivas y deciden activar la garganta de la montaña. Sin piedad alguna, se abalanza sobre el perro guardián, acabando con su vida en un instante. Los enanos, conscientes de la gravedad de la situación, se aferran a la última esperanza: bloquear la puerta con la palanca inferior y ahogar a la criatura. El otro perro, ágil y rabioso, se enfrenta valientemente a la giganta. Con mordiscos certeros, el can logra herirla en múltiples ocasiones, esquivando con destreza los intentos de la criatura por atraparlo. Uno de esos mordiscos, dirigido hacia el vientre de la giganta, causa un daño significativo. La criatura parece debilitada y enferma, pero aún conserva su ferocidad. A pesar de los esfuerzos del perro, la fatalidad se cierne sobre él. La pierna gigante de Anova se abate sobre su pequeño cuerpo, ahogándolo. Un lamento lleno de impotencia se escucha en la fortaleza. El estruendo ensordecedor retumba en el aire y el sonido del agua llenando rápidamente el pasillo hace temblar los cimientos de la montaña. La giganta lucha contra la corriente, resistiendo con un impresionante peso y fuerza. Sin embargo, la fuerza del agua resulta implacable y el final se vuelve inevitable para Anova, encontrando su trágico destino en el angosto pasillo, sucumbiendo ante el poder de los enanos. Después de que el pasillo quedara despejado de agua, un enano se encarga de trasladar con sumo cuidado el cuerpo inerte de la giganta Anova hacia el agujero en el suelo. Con un pesado estruendo, su gigantesco cuerpo cae al vacío, golpeando al final contra la sólida escotilla de hierro. En un fascinante acto de sincronización, la escotilla se abre y se cierra en el tiempo exacto, depositando el cuerpo en la misteriosa laguna que yace en lo más profundo de la caverna. Habitado por criaturas desconocidas y temibles, la cual recibe el inmenso cuerpo de la giganta Anova como una ofrenda, para alimentar a aquellos seres que acechan en las sombras. Pasado un tiempo, el mausoleo dedicado a los valientes perros se erige como un testamento en honor a su extraordinaria lucha contra la giganta. Los enanos, con gran dedicación y respeto, han construido este monumento en reconocimiento a la valentía y lealtad de los canes que enfrentaron a la colosal criatura.
El mausoleo se alza imponente, con estatuas majestuosas de los dos perros guardianes talladas en piedra, capturando su espíritu indomable y su ferocidad. Un símbolo de inspiración y coraje, recordándoles a todos que incluso frente a los desafíos más imponentes, la fuerza y la lealtad pueden prevalecer. Una semana después, la noticia de la desaparición de Búcar Amudrisen, el pato mascota de un ciudadano a la fortaleza, se propaga entre los habitantes, generando preocupación. La comunidad sospecha que el solitario goblin que intentó ingresar anteriormente no actuó solo y aprovechó un descuido para robar al querido animal. Las investigaciones revelan que el goblin pudo haber ingresado a través de la escotilla en la península, normalmente inaccesible debido a los acantilados que la protegen. Sin embargo, un fuerte árbol ha crecido en la pared del barranco, brindando acceso desde el exterior al trepar por él. Ante esta situación, se emite una orden urgente para talar el árbol y asegurar la retaguardia en la fortaleza. Con el árbol derribado, la fortaleza se siente más segura, pero permanece alerta, consciente de la importancia de la seguridad de sus vidas y en la protección de sus seres queridos. La búsqueda de Búcar continuará, alimentada por la esperanza de que el pato regrese sano y salvo. Un grupo de creyentes de la comunión persuasiva busca fortalecer sus vínculos con los dioses y han decidido tomar medidas. Su primera solicitud es instar a la alcaldesa a mejorar el estado del templo, que actualmente no cumple con las expectativas de los fieles. Además, quieren proponer a Domas Dodoxalul como nuevo sumo sacerdote, ya que consideran que su liderazgo y conocimiento podría revitalizar la comunidad. Mientras los enanos se ocupan de embellecer y mejorar el templo, resulta sorprendente descubrir una creciente colección de libros escritos en la biblioteca. Uno de ellos, titulado La historia de tu propia historia, escrito por Zutan, aborda el arte de escribir una biografía personal, especialmente enfocada en campañas militares o aventuras. Este libro en particular se distingue por su toque de melancolía, lo que lo hace aún más intrigante. Otro título que llama la atención es Observación y problemas que se avecinan, un manual que explora los métodos de observación empírica en astronomía. Su autora, Zutan, ha plasmado en estas páginas su profundo conocimiento del tema, ofreciendo valiosas herramientas para aquellos interesados en el estudio del universo. Los otros dos libros, escritos por Momuth, son Enfermedades raras de animales y Dominando las fases lunares. Estos textos se encuentran actualmente en proceso de encuadernación y serán copiados por la hábil escriba, asegurando así que puedan ser compartidos y difundidos por el mundo. El templo ha experimentado una transformación sorprendente sin necesidad de grandes esfuerzos. En un acto de generosidad, los ciudadanos han decidido donar a su comunidad religiosa la legendaria maza Estrik Tanga, famosa por haber sido construida por un niño poseído hace tan solo unos años. Este objeto sagrado ahora descansa tras los sólidos barrotes, exhibiéndose como una poderosa reliquia en el corazón del templo. Además, Domas Dodoxalul ha sido nombrado sumo sacerdote. Su profundo conocimiento y su compromiso con la fe lo convierten en la elección perfecta para guiar a los creyentes en su búsqueda espiritual. Con esta donación invaluable y la designación de Domas como líder religioso supremo, los creyentes de la comunión persuasiva ven cumplida su anhelada petición. Además, se encuentra en las últimas etapas de construcción un tercer nivel de habitaciones que recibirá a los recién llegados con los brazos abiertos. Este nuevo nivel será un verdadero oasis de comodidad y sofisticación. Disfrutarán del confort de su nuevo nombre, la Lente de la Roca. Impulsada por una sensación de fuerza renovada, la comunidad toma la decisión de nombrar un nuevo escuadrón cuerpo a cuerpo llamado las Poleas Ordenadas, conformado por los 10 nuevos enanos más sedientos de venganza. Poco a poco, la forja trabaja incansablemente para satisfacer las exigencias del nuevo uniforme. Mientras se preparan, los goblins lanzan otro asalto contra la fortaleza, pero esta vez son pocos en número. El ejército enano se posicionará en el pasillo para enfrentarlos. Tobul, un valiente soldado con su martillo de plata, se adelanta valientemente para proteger a los dos perros guardianes de la entrada, mientras sus compañeros toman posición. Sin ninguna dificultad, Tobul derrota a los dos primeros goblins que intentan ingresar por la rampa. Luego se reúne con sus compañeros, listo para cargar nuevamente contra la pequeña horda goblin, que es aniquilada por los enanos con facilidad. Que hayan recibido un ataque tan insignificante hace a los enanos pensar que los goblins del horror de la culpa están más debilitados que nunca. Animados por la noticia, los enanos comienzan a preparar una nueva ofensiva, aprovechando el impulso generado por los nuevos reclutas.
la tranquila biblioteca de la fortaleza, dos soldados se sumergen en los tomos, devorando conocimiento, con sus barbas apoyadas en los libros y sus ojos escudriñando las páginas, absorbían cada palabra con respeto. Mientras tanto, al otro lado del muro, en la bulliciosa taberna, un grupo de enanos embriagados perdían el control. Sus risas estruendosas llenaban el aire mientras algunos vomitaban sin control, dejando un rastro desordenado en el suelo de la taberna. El contraste entre la serena búsqueda de la sabiduría y el caos festivo en la taberna era evidente, reflejando la diversidad de lecciones de cómo pasar la víspera de la nueva ofensiva. Gracias por ver el capítulo, nos vemos en el siguiente. Bye.